Feliz día a todos. Un honor para la firma jurídica Bofras Law presentar este nuevo live para tratar un tema muy importante. Se denomina marco jurídico de la economía social. Un tema de especial importancia, como ya lo comentamos, en el sentido de que es una alternativa económica que ha tenido una gran experiencia a nivel mundial en muchos países y especialmente en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa como España, por ejemplo, donde este tipo de alternativas tiene un porcentaje muy alto en toda lo que es la actividad económica de estos países. Se estima que a nivel mundial existen más del 12% de la población incorporada a este tipo de economía y fundamentalmente a las cooperativas. Se estima que hay más de 3 millones de cooperativas en todo el mundo. El tema que vamos a tratar va a tratar de la economía social y vamos a hacer un poco de hincapié en las cooperativas por ser dentro de este tipo de economía la que ha tenido mayor trascendencia. Por acá les habla el abogado Camilo Hurtado Lores, bueno, que maestría en materia de derecho laboral y administración del trabajo, bueno, un estudio de doctorado y como juez jubilado fui ejercí el cargo como titular por concurso de oposición y hoy en día incorporado a la firma jurídica Bofras Law. Vamos a comenzar el tema haciendo un esbozo de lo que es la economía social, un pequeño esbozo, un breve esbozo, entendiendo por economía social, digamos, un conjunto de actividades, prácticas, experiencias, hasta metodologías que llevan a cabo un grupo de personas como consumidores, productores, trabajadores, ahorristas, etcétera, que se agrupan o se asocian bajo los principios de democracia, de autonomía, de solidaridad, con fines comunes y colocando el trabajo y al ser humano por encima del capital, contrariamente a uno de los postulados principales del capitalismo, que es colocar el capital por encima del trabajo y del ser humano. Esto no quiere decir que en la economía social no se pueda funcionar como empresa. Casualmente, en la economía social existen empresas, lógico, sin fines de lucro, que buscan es beneficiar a sus asociados y también buscan un bienestar colectivo. Hay una gran diferencia entre lo que son las compañías mercantiles y las empresas cooperativas y no por ello ninguno de los dos deja de tener importancia. Entonces son dos campos bien diferenciados que ambos aportan a la economía y lo que lo diferencia, la diferencia fundamental es que las empresas de carácter privado mercantiles son un poco más individualistas y las empresas de propiedad social, economía social, el factor social, solidario, es mucho más importante. Esta es una vía alterna a la economía privada y a la economía de carácter público, donde privan
intereses comunes, tanto de carácter social como de carácter económico. Hay mutuos intereses que buscan tanto el bienestar social como el bienestar individual y que son una perspectiva para una transformación social. Este tipo de economía en Venezuela goza de una amplia protección constitucional y legal. Desde el punto de vista constitucional, encontramos normas como el artículo 70, que está incluido dentro del capítulo de los derechos políticos y que establece cuáles son los medios de participación. Indica este artículo que son medios de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de su soberanía. Hay dos vertientes. Desde el punto de vista político, donde señala pues las elecciones, la asamblea de ciudadanos, los referendos, etcétera, y la otra variante, que es la que nos interesa desde el punto de vista social y político, donde destaca las instancias de atención ciudadana. En las instituciones públicas existen algunas oficinas de atención ciudadana que tienen un papel más o menos informativo, más o menos incluyente, pero que en el fondo no tienen una competencia específica que digamos. Señala además la cogestión y la autogestión, que si se quiere pues también son aspectos que son relativos a la economía social, y destaca el papel de las cooperativas en todas sus formas, incluso las de carácter financiero. Señala también las cajas de ahorro, las empresas comunitarias y demás formas asociativas que están guiadas por valores de mutua cooperación y por solidaridad. Señala más adelante, por supuesto, que el Estado le otorgará su apoyo para que puedan desenvolverse. Es importante que se abra este espacio dentro de la participación. Recordemos que la participación es un principio, incluso la participación protagónica del ciudadano y del pueblo, términos utilizados por la Constitución, es un aspecto muy importante que está resaltado en varias partes de nuestra Carta Magna. Por ejemplo, en el artículo 62 nos indica que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos. Y entre estos asuntos públicos dice que la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice el completo desarrollo. Entonces, dentro de este punto de vista conceptual, la participación es vista como sinónimo de desarrollo. Es importante que, tenemos ese postulado dentro de las normas de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es cuestión de hacer realidad estos postulados. Este artículo 62, si bien habla de la participación de los ciudadanos en la gestión pública, sí tiene que ver también con la economía social, puesto que más adelante vamos a ver cómo dentro del aspecto de la ejecución de la función pública establece la posibilidad o tomar en cuenta muy especialmente a la economía social. Eso es importante que tengamos estos postulados dentro de la Constitución Nacional. Entonces, el artículo fundamental que consagra a la economía social, y dentro de la economía social muy fundamentalmente a la cooperativa, entonces sería el artículo 70 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un segundo artículo que encontramos en nuestro texto fundamental
volvemos. Creo que hubo una breve interrupción. Entonces decía que un segundo artículo en nuestro texto fundamental que consagra el derecho de la economía social como una alternativa ante la economía puramente privada y la economía de carácter público, es el artículo 118 dentro del capítulo que se refiere a los derechos económicos, y establece que se reconoce el derecho de los trabajadores y de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social participativo. Dijimos hace un rato que la economía social es esencialmente participativa y no se concibe, por ejemplo, dentro de la economía social una cooperativa sin esa participación. Tiene que haber una presencia de los asociados para impulsar esta institución, esta figura de las cooperativas, y aparte de ello para haya emprendimientos de manera casi obligatoria y que haya también innovación. Es importante pues tomar en cuenta esta posibilidad para los trabajadores, ¿verdad? Y para las comunidades. Esencialmente dentro de las cooperativas las asociaciones de trabajadores juegan un papel muy importante, y las comunidades pudiéramos hacer como que una semblanza, una referencia a la ley orgánica de sistema económico comunal. Entonces el artículo nos dice que se reconoce el derecho de los trabajadores y de las comunidades para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorros, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica. Es el principio de que todos tenemos derecho a desarrollar la actividad económica de nuestra preferencia, siempre y cuando esté en conformidad con la ley. Dice que la ley reconocerá la especificidad de estas organizaciones, en especial la relativa al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos. Entonces, en consecuencia, vemos que la ley, pues, en el segundo nivel del ordenamiento jurídico, establece las condiciones cómo deben funcionar estas expresiones de la economía social. Tenemos las cooperativas que se rigen por la ley especial de asociaciones cooperativas. Acá tengo un pequeño ejemplar. Nos habla de las cajas de ahorro. También existe la ley de caja de ahorro, que nace bajo la vigencia de esta nueva constitución que nos rige en la actualidad, porque anteriormente las cajas de ahorro y las instituciones de inversiones de ahorro también se regían por la ley de cooperativa. Y una tercera categoría, que son las empresas de propiedad social comunal, que están reguladas por la ley orgánica del sistema económico comunal. Entonces creo que son estas tres leyes fundamentales a las que se refiere este artículo 118. Dice: la ley regulará este tipo de actividad. Entonces tenemos tres leyes. Más adelante podemos hacer o tener una pequeña visión de cada una de ellas. Dice que la ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones, en especial la relativa al acto cooperativo y al trabajo asociado. Resaltar la especificidad del trabajo en las cooperativas, por ejemplo, que los trabajadores que se asocian no se rigen por la ley orgánica del trabajo, sino que lo que tienen son anticipos societarios y gozan al final de los excedentes según lo pueda señalar los estatutos, y si desean repartirlos o desean reinvertirlos. Bueno, llevamos dos normas que consagran de manera muy expresa cuáles son los que consagran de manera expresa la economía social en nuestro país a nivel constitucional. Otro artículo que fundamenta y
y le da fuerza a este tipo de economía en nuestro país el artículo 188, 184, que podemos verlo desde la perspectiva de la descentralización y la transferencia de competencias. Bueno, la descentralización es un sueño de la provincia venezolana, si bien es cierto que nuestra constitución, el artículo 4 creo, establece que somos un estado federal descentralizado, pues la mayoría de las competencias a nivel público se encuentran en nuestra capital, en la ciudad de Caracas, y desde allí se pauta todo el destino de las comunidades que están en el interior del país, en la provincia. Ya les decía que el artículo 62 establece la posibilidad de que los ciudadanos participen en la formación, en la ejecución y en el control de la gestión pública. Es un mandato de manera general abstracto que debe plasmarse en la realidad. El derecho no es solamente lo que está establecido en la ley, sino lo que pase y se corresponda entre la ley y la realidad, respetando pues los valores. Entonces dice el artículo 184 que la ley creará los mecanismos abiertos y flexibles para que los estados y municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que estos gestionan, previa demostración de la capacidad de prestarlos, promoviendo, tercero, la participación en los procesos económicos, estimulando las expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Entonces, aquí se abre una posibilidad, no a nivel de toda la estructura pública del Estado, como es nacional, estatal y municipal, sino que simplemente lo limita a los estados y a los municipios. Es decir, a nivel nacional no está prevista esa posibilidad, según lo que se establece acá en esta norma, de que se descentralice y se transfieran competencias a estos grupos vecinales organizados y que se tome en cuenta la economía comunal, la economía social a ese nivel, a nivel nacional. Simplemente está pautado a nivel de estados y de municipios. Es como una limitante a la norma general, donde nos dice que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos. Allá no dice que es simplemente los estados y los municipios, pero acá se recorta esa posibilidad. Sin embargo, pues sí está un derecho de que a nivel de los estados y los municipios haya la descentralización y la transferencia de competencias que son propias o corresponden a la naturaleza del sector público. Un último artículo que lo hace de manera expresa, o dos últimos artículos, sin embargo, son el 307 y el 308. El 307 que lo hace el capítulo que habla de antilatifundio, donde dice que puede haber la propiedad comunal de las tierras con vocación agrícola, pero es un artículo muy específico, solamente para el sector agrícola y con respecto a la propiedad de la tierra. Pero el 308 sí lo hace de una manera más general y nos indica que el Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo el régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegura la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno. Bueno, vemos que se designan a algunos términos que son en cierta forma sinónimos y a la economía social se le han dado algunos nombres. Aquí habla de iniciativa popular, etcétera, pero sí hay algunos tercera vía, vía alterna,
etcétera. Se le han dado algunos términos a la economía social como un grupo aparte de la economía privada puramente y de la economía de carácter público. Acuérdense que dentro de la economía social hay propiedad colectiva, pero una propiedad privada de un colectivo. En las cooperativas, por ejemplo, es propiedad de los asociados. Y dentro de lo que establece la ley orgánica del sistema económico comunal, las empresas de propiedad social comunal pertenecen a la colectividad completa. O sea, hay algunas situaciones que son bastante diferentes entre la cooperativa y las EPS de carácter comunal. Bueno, fíjate, habla de empresas familiares, habla de propiedad colectiva, por supuesto, propiedad colectiva, tanto en la cooperativa como en las empresas, las EPS, y por supuesto las cajas de ahorro, que son las tres expresiones fundamentales de la economía social. Ya, bueno, ya en el marco legal habíamos enunciado las tres leyes más importantes que rigen este sistema, que son la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, la Ley de Caja de Ahorro y Fondo de Ahorro, y la que rige el sistema de propiedad social comunal, que está regulado en la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. Desde el punto de vista sublegal encontramos los reglamentos que aclaran de una manera mucho más práctica y para guiarnos de mejor manera, como lo es el reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. Importante este texto de carácter sublegal. Las circulares en la cooperativa, por ejemplo, juegan un papel importantísimo. Por supuesto, los estatutos, acuérdense que son expresiones, las cooperativas, de carácter autónomo y autogestionados, y los asociados, pues, en asamblea pueden acordar cuál es su destino y se plasma en los estatutos. Bueno, y hay otras normas, pues, de carácter legal que también juegan un papel muy importante. Bueno, hasta este momento, pues, creo haberme explicado más o menos de una manera satisfactoria. Espero que así sea a las personas que nos están siguiendo. Bueno, los principios, bueno, vamos a ratificar los principios de propiedad colectiva, de participación, de democracia, de solidaridad, de asociación, importante, pues, el hecho de tomar en cuenta de tomar en cuenta que se privilegia a la persona humana y el trabajo sobre el capital. Esto pareciera tender a confundir que se refiere nada más a las clases más desfavorecidas de nuestra sociedad, que pudiera ser un instrumento, y de hecho lo es, para combatir la pobreza, para impulsar el trabajo, para generar empleo, y desde el punto de vista del compromiso de la comunidad, por ejemplo, de las cooperativas, para incluso mejorar el sistema de salud y la seguridad personal también, que son situaciones que afectan hoy en día a los venezolanos. Decía al principio que este tipo de economía tiene una gran repercusión a nivel internacional. En el mundo entero, pues el 12% de la población está afiliada en cooperativas, y mueve más o menos también un número similar en el PIB de diversos países, en algunos mucho más. Por ejemplo, en Canadá, donde tiene una gran tradición la economía social, no solamente la cooperativa como parte integrante de esta, sino también otros tipos de expresión. Bueno, estos principios son fundamentales: la participación, la democracia. Acuérdense, por ejemplo, que las cooperativas, como caso especial en la economía social, son personas jurídicas, no de capital, sino digamos, donde la persona a la que se toma en cuenta hay igualdad en la votación, y se toma en cuenta la equidad más en el trabajo que en el capital, y donde en la asamblea un voto vale igual
tanto para el uno como para el otro. Por supuesto que a la hora del reparto de los excedentes, los anticipos societarios, hay que tomar en cuenta la equidad y por supuesto quien haya hecho mejores aportes a la cooperativa, esta entidad, esta expresión, deberá tener, por supuesto, mayor cantidad de excedentes y mayor cantidad de anticipos. He seleccionado dentro de las tres expresiones, que son las cooperativas, las cajas de ahorro y las EPS de carácter comunal, empresas de propiedad social comunal, solamente dos, las cooperativas y estas últimas, las EPS comunal, porque la caja de ahorro tiene una función muy específica y es más fácil, si se quiere, de imaginar de manejar que estas otras dos expresiones, y donde hay una diferencia en cierta forma acentuada. Desde el punto de vista de los principios, las cooperativas son autónomas. Ya lo hemos dicho, pues los asociados gestionan por sí mismos a través de su trabajo, pues todo lo que corresponde el objeto de la cooperativa para la cual se asociaron. Y las EPS de carácter comunal se rigen directamente por la ley, los reglamentos, las resoluciones, etcétera. Es decir, aun cuando en las EPS hay asambleas de productores, también tiene que haber la aprobación de una asamblea de ciudadanos y se rige más por la decisión del Consejo Comunal que por la decisión propia de los productores. Una segunda diferencia entre estas dos expresiones sería que en las cooperativas los recursos propios de carácter patrimonial están constituidos por los aportes de los asociados, por los excedentes acumulados y por las donaciones y legados. Y en las EPS comunal directa, por ejemplo, hay directa e indirecta, el patrimonio o el capital lo constituye es el proyecto. El Consejo Comunal realiza un proyecto y ese proyecto es el capital en las EPS comunal directas. Y también puede obtener recursos financieros y no financieros también de parte del Estado bajo determinados objetos. La cooperativa está exenta solamente para la inscripción del registro. Es decir, cuando se forma la cooperativa va a llevar su acta constitutiva al registro público, ese acto está completamente exento de impuestos. Y recordemos que recientemente, apenas hace una semana atrás, el día 15 de junio de este mismo año, hoy no sé, digamos unos 9 días, así rápidamente, se dictó un decreto en el cual se exoneran por un año, prorrogable por ejemplo, a las cooperativas con relación al pago del impuesto sobre la renta. En cambio, por ley, las EPS comunales, pero las EPS en general, están exentas de impuestos nacionales y se insta a los municipios y a los estados para que hagan esa exención. Por otro lado, vemos que para la constitución de una cooperativa, estas se hacen por acuerdo libre e igualitario. Nadie se le puede obligar a formar parte de una cooperativa. Acuérdense que hay mucha libertad, son muy flexibles. Las personas pueden entrar y pueden salir, por supuesto, siempre cumpliendo con algunos requisitos. La idea del principio general de la participación creo que es un reto y un deber de todos los venezolanos, porque en la sumatoria de los esfuerzos pudiera estar el éxito. No es lo mismo realizar un esfuerzo en forma solitaria, a veces como decimos en lenguaje coloquial, como un ánima sola o un lobo solitario, que con la sumatoria de todos los esfuerzos donde se facilita el camino, se facilita el logro del objeto.
Entonces decimos que el acuerdo es libre e igualitario. En cambio, en las EPS están constituidas las que son de manera directa por iniciativa del Consejo Comunal a través de su Asamblea de Ciudadanos. Hay otras de manera indirecta que las constituye el poder público directamente o acuerdo entre ambos. En todo caso, tienen que ser aprobadas por la Asamblea de Ciudadanos. Y aquí hay un detalle muy particular dentro de las otras formas de las empresas de propiedad social comunal, directa, indirecta. También existe la unidades de producción familiar y grupos de intercambio solidario. Incluso, fíjense que para las empresas de unidades de producción familiar se requiere primero la aprobación de la Asamblea de Ciudadanos. Entonces, por eso decíamos hace un rato que parecía que no fueran completamente autónomas, es decir, no gozan estas empresas de propiedad social de la misma característica autonómica de las cooperativas. En ese caso, pues la cooperativa tiene mayor flexibilidad, mayor posibilidad de lograr su objeto, por cuanto la rigen en asamblea de manera libre y democrática los asociados. Otro aspecto importante es que los asociados que aportan su trabajo tienen derecho a percibir anticipos societarios, establece el artículo 35 de la ley, y en las EPS o las empresas que se rigen por la ley orgánica del sistema económico comunal, se dice que lo que reciben es una justa remuneración. Decíamos, vamos a otra diferencia, que en las cooperativas existe la gestión democrática de los asociados, una democracia plena donde el voto de cada uno de los asociados está en términos de igualdad, porque no son asociaciones de capital, sino de personas. Y en la EPS directa comunal administra la instancia del poder popular que la constituyó. Entonces, las empresas de propiedad social se constituyen entonces por instancia del poder popular. ¿Cuál es la instancia? El Consejo Comunal, la ciudad comunal, la comuna y bueno, también las federaciones comunales. En el caso, otra diferencia, en el caso de la liquidación de las cooperativas, al socio se le devuelven sus aportaciones. Y en el caso de las liquidaciones de las empresas de propiedad social y regidas por la ley orgánica del sistema económico comunal, estos bienes no pueden ser apropiados por los integrantes. Bueno, otra diferencia es que las cooperativas se constituyen con un mínimo de 5 asociados y las empresas de propiedad social, directa o indirecta, la constituye es la instancia correspondiente del poder popular. Otra diferencia en las cooperativas es que en caso de pérdida de la condición de asociado hay derecho a los reintegros de tanto de préstamos, al valor de las aportaciones y de los excedentes. En las empresas de propiedad social eso no existe. En las cooperativas hay asamblea y en las EPS hay consultas para designar a los integrantes de las unidades de la organización en EPS directa. Entonces, no hay asamblea, sino que se les consulta. Y el acta constitutiva sí se aprueba por productores, pero previa decisión de la Asamblea de Ciudadanos. Otra diferencia es que las cooperativas pueden establecer sistemas y mecanismos de protección social a sus miembros, a sus asociados, que bueno, este es uno de los aspectos más importantes de la seguridad social del norte que tienen las cooperativas, y debe ser así.
alguien pudiera comentar que bueno, que en realidad hubo un momento en que hubo muchas cooperativas acá en Venezuela a principios de siglo, los primeros años, sí hubo un aporte muy importante del gobierno. Incluso ya para 2006 había algunos autores como la doctora María Eugenia Fernández del Estado Zulia, que en un artículo arbitrado publicado en una revista científica decía que era muy dudoso el futuro de las cooperativas. En efecto, hubo un aumento desmesurado, precipitado del número de cooperativas en nuestro país con el apoyo del Estado, que hubo una gran efervescencia. Sin embargo, creo que no existía la educación para este tipo de expresiones de sociedades en empresas y pues lo llevó eso a un fracaso en ese momento, ¿no? Existen cooperativas que tienen muchísimos años, creo que ya hay algunas que tienen 62 años. Acuérdense que las cooperativas oficialmente se toma como momento básico de su nacimiento el año 1960. Ya existían, incluso existieron leyes por allá en 1917 bajo el dominio del presidente Juan Vicente Gómez, pero no, las cooperativas fueron en cierta forma insignificantes, no tenían ningún tipo de peso. Y la primera cooperativa, pues dentro de esta etapa que se toma como definitiva, nació en la población de Dacuato, en el estado Falcón, el año 1960, impulsada por el conocido padre Thielen. Entonces, lo importante es muy importante, un aspecto muy importante es la protección social a los asociados. El hecho de que haya habido una caída no quiere decir que no tengamos una puerta abierta a un mundo de posibilidades para formar grandes empresas desde el punto de vista societario dentro de la figura de la cooperativa. Con respecto a las EPS, lo que tienen un derecho a recibir un apoyo económico y los beneficios sociales que establece el reglamento. Pareciera que esta explicación que he venido dando en la mañana de hoy se inclinara más en favorecer a las empresas cooperativas en comparación con las empresas de propiedad social. No es eso, las cooperativas tienen una trayectoria a nivel mundial que ya data de más de casi 200 años. Tienen unos principios que han perdurado a través del tiempo y tienen una normativa internacional también muy antigua y muy sólida. La EPS, digamos que es una expresión de este tipo de economía que es más nuevo, que tiene una visión distinta, que no quiere decir que sea mala. Yo diría que tenemos que explorar ese camino de la EPS y pudiera ser grandes empresas que pudieran dar una gran solución a problemas fundamentales de nuestra sociedad, como lo es la lucha contra el desempleo, bienestar de carácter social, en salud, también en materia de seguridad y en materia de logros de la ciudadanía en todos los aspectos. Yo de verdad me parece muy interesante y creo que el principio fundamental de todo ciudadano, de todo buen ciudadano, de todo extraordinario ciudadano, es participar en la cuestión pública y en la cuestión económica. Es una convicción que tengo como persona y creo que no hay otra manera sino participar. Bueno, continuando con las diferencias, bueno, ya decíamos que en la cooperativa el excedente se puede repartir a menos que voluntariamente los asociados decidan reinvertirlo. Y en las empresas de propiedad social no tiene que, yo diría que obligatoriamente reinvertirse. Hay una posibilidad que establece la ley, un artículo, pero que es muy aislado y remite pues a otra posibilidad de los artículos de la ley, pero no existe. Entonces, de verdad que es un artículo comodoso. En mi criterio no hay la posibilidad de que ese excedente se reparta, sino
que obligatoriamente debe reinvertirse. Creo que ya habíamos hecho mención que las cooperativas adquieren su personalidad jurídica con su inscripción en el registro público y las empresas de propiedad social la adquieren a través del órgano coordinador, que en este caso es el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, como lo establece el artículo 4 del reglamento. Por último, bueno, entre las que diferencias que hoy hay otras muchas más, las asociaciones, las cooperativas son asociaciones abiertas y flexibles, y también lo es su organización y su coordinación. En cuanto a las empresas de propiedad social comunal, aun cuando son medios de participación, no gozan de esas plenamente de estas características de ser abiertas y flexibles, porque están más ceñidas a lo que establece la ley, a lo que establecen los reglamentos y los decretos o resoluciones de parte del Ejecutivo, del órgano que le corresponda. Esto ha sido más o menos un esbozo de lo que es la economía social. Quiero resaltar la importancia de estos medios de participación. La participación es un recurso que tenemos que motivar todos los ciudadanos venezolanos. Creo que esto nos puede en verdad dar un impulso no solamente para solucionar problemas básicos y problemas a nivel de los sectores más desfavorecidos o menos favorecidos de nuestra sociedad, sino que estas empresas como tales empresas que son, pueden también a unos niveles, digamos, de profesionales, de pequeños inversionistas y de grandes inversionistas también ser útiles para formar muy grandes empresas que puedan generar mucho bienestar, que puedan generar servicios, que puedan ser instrumentos de producción, que puedan generar muchísimos empleos. Necesitamos muchos empleos en la actualidad en Venezuela, y creo que aquí hay un mundo en este campo de la economía alternativa, de la economía social, en estas tres representaciones que hemos hablado hoy en la mañana, como son las cajas de ahorro, como son las cooperativas y como son las EPS. No sé qué posibilidad haya de hacer preguntas, porque hemos tenido problemas técnicos por falla de electricidad. Si hay la posibilidad, estamos acá para responderlas. Si no, pues ha sido un placer para vos, Fraslao, para mi persona en particular, haber presentado estas inquietudes ante ustedes, e invitarlos a que hurguemos en estas posibilidades que nos establece la ley. Vemos, como dice, que la ley está obligada, y el gobierno nacional, el Estado, está en la obligación a estas figuras económicas darle todo el apoyo, protegerlas, formarlas, darle asistencia técnica y darle financiamiento. Yo creo que es un campo que está muy poco utilizado, muy poco entendido, y vale la pena hacer este esfuerzo. Bueno, sin otro particular, creo que va a ser imposible hacer preguntas y respuestas, este ciclo de preguntas y respuestas, porque de verdad que hemos tenido problemas técnicos, y bueno, por pronto, gracias a Dios que se ha dado esta posibilidad. Señores y señores, la firma jurídica Vos Fraslao le da las gracias y se coloca siempre a la orden para atender sus inquietudes. Creo que hay una pregunta, ¿no? Ok. Bueno, vamos a dar por terminada entonces la sesión del día de hoy. ¿Dónde? Mira, lo están viendo.
Sí, bueno, no sé si se guardaría, pero no, todavía estamos en el chat, pero no, no me da opción guardar. ¿Que le dé en dónde? Ah, ok. Ah, no, me sale finalizar o cancelar.